Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Giovanna Goto Salazar. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la lección 26, Gestión articulada de las prestaciones sociales del MIDIS, retos y perspectivas. La metodología de hoy está previsto dos momentos, el momento del desarrollo de la sesión y un segundo momento sobre preguntas que ustedes tengan, dudas que ustedes tengan sobre el tema tratado el día de hoy. Como sabemos, toda pregunta se realizará a través del chat. Para el día de hoy, el propósito es que al finalizar la sesión se espera que el estudiante tenga nociones básicas de la gestión pública, conocer el análisis del PNMGP 2030 y los retos también al 2030, conocer el rol de los GORE, gobierno regional y gobierno local, respecto al cumplimiento del PENDIS 2030. Recordemos que que necesitamos que ustedes tengan una participación activa, respetuosa, cordial y pertinente. Tomar nota también del contenido de la clase y formular preguntas cuando sea necesario. Usar el chat exclusivamente con fines académicos. No grabar ni difundir la sesión sin autorización. Y cumplir con las indicaciones que el docente tenga durante la clase. Bien, el día de hoy damos la bienvenida al magíster Jorge Núñez Arteaga, quien estará a cargo de la lección de hoy. Él es abogado y magíster en gerencia social y relaciones comunitarias. Cuenta con amplia experiencia laboral en los programas sociales del MIDIS. Es ex gerente del gobierno, de gobiernos locales y también ex coordinador de enlace del MIDIS. Actualmente ocupa el cargo de especialista de la Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales del MIDIS. Bien, con esta presentación damos parte al ponente del día de hoy. Bienvenido, doctor Jorge. Muchas gracias, Giovanna. Muy buenas tardes con todos los participantes de este curso de extensión profesional. Es un gusto poder ser parte de esta ponencia en la cual espero poder aportar al conocimiento previo que ya pueden tener. Y para ello es importante también conocer justamente cuál es el fondo de esta Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y cuál es nuestro compromiso y nuestro deber para la gestión articulada de las prestaciones sociales del MIDIS, los retos y las perspectivas que involucran a futuro. Bien, el contenido que se va a presentar el día de hoy está vinculado justamente a las nociones básicas de la gestión pública, análisis de la política nacional de modernización de la gestión pública al 2030. Dentro de los retos, vamos a hablar acerca de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 y dentro de las perspectivas vamos a hablar acerca del rol de los gobiernos regionales y los gobiernos locales respecto al cumplimiento de la Política Nacional al 2030. Vamos a iniciar por las nociones básicas de la gestión pública. Hablamos acerca de política pública y de gestión pública y en la gráfica que podemos apreciar en la pantalla acerca de política pública podemos determinar qué son los fines y estrategias para la intervención estatal. Vemos la cara principal de la moneda, que es nuestra moneda nacional, el nuevo sol. Frente a ello podemos mencionar de que la política pública justamente está vinculada en tener que atender los problemas públicos que se presentan en la sociedad en el día a día. Para ello es importante que esta política pública tenga a la vez una connotación y como objetivo principal un valor público que permita contribuir al desarrollo de la población, de las poblaciones más vulnerables. Y tenemos la gestión pública a la vez que opera para el cumplimiento de los fines y estrategias. Ambas partes de la política nacional se complementan ya que la gestión pública es el actuar, es la parte práctica, la parte operativa de la política pública como tal. Entonces, la gestión pública se encarga básicamente de ejecutar o desarrollar la idea de política pública que tenemos. Y tenemos la decisión pública que está vinculada a la decisión de la autoridad para resolver o crear condiciones para que se resuelvan justamente los problemas públicos. Pero estas tres actividades conllevan justamente el tema también
o la demanda de un posicionamiento económico para poder ejecutarla dentro de un determinado territorio. Entonces, comprende o corresponde ejecutar recursos económicos del Estado dentro de las políticas públicas para obtener resultados. Podemos determinar así o concluir en que la política pública es el conjunto de acciones estructuradas para alcanzar objetivos de valor para la sociedad, acciones que han sido definidas por autoridades legítimas, acciones ejecutadas por actores gubernamentales en servidores civiles, orienta justamente el comportamiento del gobierno vinculado básicamente a tener que atender necesidades sociales o problemas públicos que se puedan presentar en determinados territorios. ¿Cuáles son los tipos de políticas públicas? Tenemos las regulatorias, que están orientadas principalmente a lograr la realización de las conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. Por ejemplo, la Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Tenemos, además de ellas, las políticas distributivas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos, por ejemplo, los servicios de salud, podría estar también educación, transporte, entre otros. Las políticas redistributivas son políticas que recaudan de algunos estamentos del sector social para entregar a otros, en particular por su condición de pobreza o vulnerabilidad, por ejemplo, los programas sociales. Y tenemos las políticas públicas constituyentes, aquellas que buscan modificar la organización misma del Estado, por ejemplo, iniciativas legales para modificar la Constitución del 93. Tenemos una pequeña gráfica acerca de lo que es la política pública. Como bien lo mencionamos al inicio, requiere del financiamiento económico, por ende de un presupuesto. Se requiere o se atiende demandas sociales, atendemos conflictos sociales y para ello el Estado, por intermedio de sus instituciones y del Ejecutivo, como por ejemplo PCM, elabora o tiene unidades de gestión social de diálogo que permite justamente atender estas necesidades de conflicto que se puedan presentar en territorio. Tenemos el saneamiento físico legal de predios. Tenemos el centralismo administrativo y financiero, que en algunos de los casos se concentra justamente en el Ministerio de Economía y Finanzas para el tema de la asignación de recursos económicos a determinados sectores para poder de esa manera atender las necesidades en particular de los territorios a nivel nacional. Para ello es necesario mencionar qué significa descentralización. Y la descentralización es un proceso político técnico que forma parte de la reforma del Estado peruano y está orientado a alcanzar un buen gobierno, es decir, un gobierno efectivo, eficiente y al servicio de la ciudadanía. La pregunta es, ¿y pudimos alcanzar la descentralización? Como finalidad, podríamos mencionar que es el proceso de descentralización que está impulsando el gobierno es lograr el desarrollo integral y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones, así como del ejercicio equilibrado del poder por el gobierno nacional, regional y local en beneficio de la población. Esta finalidad la estamos logrando o la estamos consiguiendo con la descentralización que buscamos, como por ejemplo la descentralización de los recursos económicos a los gobiernos regionales y también a los gobiernos locales mediante las asignaciones económicas por el cumplimiento del plan de incentivos, por ejemplo. Si estamos cubriendo la necesidad de las poblaciones, podríamos decir que sí estamos logrando o estamos alcanzando como tal el objetivo, el horizonte o el resultado final de la descentralización. Si no es así, pues todavía estamos en proceso o en camino de poder alcanzarla. Valor público, un término que se utilizó al inicio de la presentación y es justamente la parte sustancial de la política nacional o las políticas nacionales o las políticas públicas, ya que son las condiciones efectivas de bienestar social valoradas por la propia ciudadanía y que se crean a partir de las acciones y servicios que brinda el Estado a través de la administración y gestión pública. El ciudadano encuentra valor público cuando los servicios son eficientes, no son efectivos, eh, tiene un valor creado en este caso a la recepción de los servicios,
Los resultados son o tienen un valor creado por los resultados o impacto que puede generar el servicio que se brinda. Confianza, que es un valor creado por la legitimidad, es decir, el reconocimiento del pueblo o de la población respecto a la calidad del servicio que recibe. Puede ser en salud, puede ser en educación, servicio de transporte, entre otros, que comprenda justamente las políticas públicas y que conlleve a tener que identificar si es que la población, al recibir este servicio, le brinda ese valor público que todos como funcionarios o servidores públicos buscamos en el devenir del día a día. Bien, a continuación vamos a hacer un análisis de la política nacional de modernización de la gestión pública del 2030. ¿Cuál es la visión? La visión de esta política es construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas. ¿Cuál es el compromiso? La política 24 del Acuerdo Nacional establece el compromiso de construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos. ¿Cuál es el objetivo de esta política al 2030? Pues tiene como centro a las personas y busca que las mismas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades sin discriminación. ¿Cuál es el enfoque de esta política? Puesto que la modernización de la gestión pública en Perú se alinea con la visión al 2050, promoviendo un Estado eficiente y transparente, priorizando a las personas, buscando igualdad de oportunidades en una sociedad democrática y pacífica, con enfoque territorial y sostenibilidad ambiental. El problema público como tal. Pero antes de pasar a esta parte del problema público como tal, es indispensable mencionar que la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública tiene cuatro objetivos principales, claros o primordiales, que van a justamente garantizar que las políticas públicas se sustenten en información confiable y que respondan a las necesidades. Su segundo objetivo es mejorar la gestión interna en las entidades públicas. Su tercer objetivo es fortalecer la mejora continua e innovación en las entidades públicas. Y su cuarto objetivo es garantizar un gobierno abierto que genere confianza en la intervención pública. Frente a ello y conociendo justamente cuáles son estos objetivos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, es necesario hablar ahora del problema público. A estas alturas de nuestra experiencia profesional y de nuestros conocimientos aprendidos, ya sea en las aulas, a nivel de las capacitaciones profesionales o formación continua que podamos ir recibiendo, ya todos conocemos cuál es la definición de un problema público. Vamos a ver en ese sentido cuáles son las causas directas que conllevan a obtener este problema público. Una de ellas es el inadecuado diseño de políticas públicas, la inadecuada estrategia de intervención, la inadecuada provisión de bienes y servicios, la inadecuada gestión interna y la inadecuada gestión de resultados. Estas serían las causas directas que conllevan a que los servicios no sean brindados de la mejor forma o de la mejor manera y no garantiza que justamente se genere ese valor público como impacto que buscamos en la sociedad. ¿Cuáles son las causas indirectas? La definición de problema de políticas públicas no basado en evidencia, la ausencia de criterios de priorización en el diseño de políticas públicas, la incorrecta identificación de objetivos, que es básico y clave para poder, en esa medida, alinear políticas que ayuden o contribuyan básicamente a resolver los problemas públicos. La incorrecta identificación de indicadores y de lineamientos en el diseño de políticas públicas. La formulación de normas e instrumentos que no se sustenten en un análisis de impacto regulatorio. ¿Cuáles son los efectos del problema público? Los efectos que conlleva el problema público son: las personas enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de las funciones públicas. Bien, es transitar hacia una nueva gobernanza pública y para ello es importante conocer que la política pública y su regulación está basada principalmente en un diseño de política pública con criterios de priorización basadas en evidencia, la estrategia de intervención, que es establecer la estrategia de intervención para lograr los objetivos de la política pública, los bienes y servicios, que está basada principalmente en definir y diseñar los bienes y servicios a ser entregados a las personas, y la gestión interna, que es abordar la capacidad de la gestión interna en las entidades como tal, en los tres niveles de gobierno, tanto local, nacional como regional.
El principio de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030. Hablamos acerca de una gráfica del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el respeto a la dignidad de la persona humana, la orientación a resultados, que tiene que ver con intervenciones públicas para resolver un problema público. Hablamos acerca de la resiliencia, perdón, que es, la contribuir, la continuidad, perdón, discúlpeme, la continuidad de las intervenciones públicas frente a los contextos de crisis. Y hablamos acerca de la productividad, que es la optimización de la gestión interna a través del uso eficiente de los recursos públicos. Tenemos un claro ejemplo antes de pasar a la siguiente lámina acerca de la resiliencia, y es justamente el tema todos habrán visto por las noticias, el tema del desborde del río Shambukuro, en Aina, en el distrito de Aina de San Francisco, en el BRAE. Justamente se está interviniendo desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para la instalación de una mesa técnica de trabajo que conlleve justamente al tema de la reconstrucción de la parte no solamente geográfica o territorial por el tema del cauce del río, previa evaluación de riesgos y de peligros y de impacto que ha generado justamente el desborde de este río, sino además el tema de poder reubicar las viviendas en zonas no peligrosas, que no estén vinculadas justamente con los caudales del río que obviamente se ha desbordado ya en dos oportunidades. Y como experiencia tenemos de que el gobierno local está planteando el tener que gestar o iniciar una nueva política nacional en este distrito que conlleve justamente a poder fortalecer el trabajo y la intervención no solamente de los programas sociales del MIDIS, sino de los demás sectores en territorio. Los objetivos prioritarios que tenemos, el objetivo prioritario uno, que es garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades, lo que habíamos mencionado hace un momento. El objetivo prioritario dos es mejorar la forma interna en las entidades públicas. El objetivo prioritario tres es fortalecer la mejora continua en el Estado. Y el cuarto objetivo prioritario es garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas. ¿Cuál es la situación futura deseada? ¿Qué es lo que buscamos al 2030 con esta política nacional de modernización de la gestión pública? Es de que al 2030 contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Esto es lo ideal, lo que pensamos conseguir al 2030. Ahora vamos a hablar acerca de los retos que demanda la política nacional y la política de modernización de gestión pública, y dentro de estos retos, en el sector del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se encuentra ubicada la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030. Para hablar de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social debemos entender determinadas situaciones en la identificación de la política como tal. Uno, el problema. ¿Cuál es el problema que atiende esta política nacional? Es la exclusión social que genera la pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas. La segunda situación futura es la situación futura deseada. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos conseguir al 2030 mediante la implementación y la ejecución de esta política nacional de desarrollo e inclusión social? Es que se separa, que el porcentaje de población en situación de pobreza monetaria sea el 15%. Es decir, que disminuya respecto a la actualidad el porcentaje de la población en situación de pobreza monetaria. ¿Cuáles son los objetivos de esta política nacional? Tiene cinco objetivos prioritarios. Uno, mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión social. El segundo objetivo prioritario es mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes para asegurar su inclusión social. El tercer objetivo prioritario es incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social. El cuarto objetivo prioritario es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión social. Y el quinto objetivo prioritario está vinculado a mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar de esta forma su inclusión social. Entonces, si ustedes pueden mirar y analizar cada uno de los objetivos prioritarios,
todos y cada uno de ellos están enlazados, y lo vamos a ver más adelante, con cada una de las intervenciones que nosotros desarrollamos desde el sector del Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión Social, mediante nuestras prestaciones sociales o cada uno de nuestros programas sociales. Pero la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social de 2030 también tiene barreras. Una de ellas es el acceso a la identidad. Si una persona no tiene acceso a la identidad, al DNI, difícilmente va a poder acceder a una intervención pública focalizada. No solamente hablamos de los programas sociales del MIDIS, sino también del documento nacional, perdón, del Seguro Integral de Salud, entre otros, su beneficio o lo que fuese. Acceso a la salud. Si una persona no tiene DNI, no va a poder obviamente acceder al servicio de salud ni de educación. La conectividad vial, que es un problema que actualmente sufre muchas de las provincias y regiones al interior del país. Acceso al trabajo e inclusión financiera. Se tiene todavía como barrera justamente el desarrollo de las personas mediante una educación financiera que le permita justamente generar espacios de emprendimiento. Protección social, vida libre de violencia y acceso a la justicia, acceso a los servicios integrados, como es salud, acceso a la vivienda adecuada y a la tierra. Vemos que actualmente, pues, las personas o las poblaciones se acentúan en espacios no autorizados por el gobierno, ya sea local, regional o nacional, y esto conlleva, las famosas conocidas como invasiones, conlleva a que más adelante se tengan problemas ante algún tema de desastre natural o emergencia que se pueda presentar, emergencia climatológica, como por ejemplo el caso de Aina, ¿no? Cuando la gente o las personas o las poblaciones vulnerables construyen en las riberas de los ríos, y cuando hay un desborde conlleva justamente como problema el tema de las inundaciones o pérdidas humanas o pérdidas de bienes inmuebles ante el desembalse de estos ríos. Finalmente tenemos como siguiente pauta de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social los enfoques transversales. ¿Y por qué? Porque la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del 2030 es tarea de todos los sectores y de todos los niveles del Estado, no solamente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hablamos del enfoque transversal del hogar, del curso de vida, de la diferencial para el goce efectivo de los derechos de de la persona mayor. Hablamos acerca de un enfoque gerontológico, hablamos acerca de un enfoque de gestión social de riesgo, un enfoque de desarrollo humano, un enfoque basado en derechos humanos, un enfoque basado en ciclo de vida, que ahora también es conocido como curso de vida, un enfoque basado en territorial, un enfoque de género, un enfoque intercultural y un enfoque de perspectiva de discapacidad. En los cinco objetivos prioritarios que hemos mencionado también hace un momento, vemos que el quinto objetivo, que es mejorar las condiciones del entorno de la población, es el cual abarca en su conglomerado a cada uno de los demás objetivos prioritarios que tiene esta Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Cabe mencionar que a la vez tiene 16 indicadores de objetivos prioritarios, 19 lineamientos. En este caso, el MIDI se encuentra en 10 lineamientos de los 19, 81 servicios, de los cuales el MIDIS cuenta con 16 servicios que son prestados por el MIDIS, 97 indicadores de servicios, de los cuales 23 indicadores de servicios son del MIDIS. Acá tenemos con mayor detalle los indicadores de los cinco objetivos prioritarios. El indicador los indicadores del objetivo, en este caso de cada uno de ellos, a lo cual vamos a dar mención, es una medición que se tiene como línea base en el año 2021. Por ejemplo, ante el objetivo prioritario número uno, que es mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión social, tenemos como indicador primero el porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer. En el año 2021 fue de 6,7%, actualmente es de 5. Bueno, el objetivo, la meta al 2030 es de 5,4. El porcentaje de niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia en el año 2021 como línea base fue del 38,8%. Al 2030 se espera bajar al 32,3%.
porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica. En el año 2021 la línea base fue de 11.5, se espera llegar al 5.5 y estos tres indicadores del primer objetivo de desarrollo, objetivo prioritario de desarrollo e inclusión social, están vinculados a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Por eso mencionábamos que hace un momento que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social tiene una intervención transversal que conglomera a diversos sectores del Estado. El segundo objetivo prioritario es mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes para asegurar su inclusión social. Allí tenemos como indicadores del objetivo el porcentaje de estudiantes egresados de secundaria que transitan a educación superior. La línea base del año 2021 fue de 38.4%. Al 2030 se espera lograr el 44.7%. Tenemos el porcentaje de estudiantes con deserción acumulada en educación, en secundaria. En el año 2021 fue de 4.9%. En el año 2030 se espera lograr de 1.6%. Tenemos el porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas por primera vez. De acuerdo a la estadística que tenemos del año 2019, es del 12.6% y se espera lograr el 6.5% al año 2030. En este caso, en este objetivo prioritario, podemos identificar que los responsables de este objetivo son la Dirección General de Educación Básica Regular y la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Respecto al objetivo prioritario número 3, tenemos que está referido a incrementar la capacidad para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social. Dentro de ese indicador del objetivo tenemos de que la tasa de subempleo para el 2021 es de 47.4%. Al 2030 se espera lograr el 40.6%. La tasa de desempleo, perdón, en el PEA del 15 a 29 años es del 10.5% al año 2021 y se espera lograr el 10.23% al año 2030. Además de ello, tenemos el porcentaje de personas de 50 a 59 años con presión arterial alta, de acuerdo con medición efectuada. Tenemos que el 2021 es del 26.20% y que al 2030 sería del 17.8%. Entonces, en esa línea tenemos que para este objetivo prioritario, los responsables del cumplimiento de estos indicadores son el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante la Dirección General de Promoción del Empleo, y el Ministerio de Salud mediante la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Además, tenemos el objetivo prioritario número 4, que es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión social. Ahí tenemos el porcentaje de personas mayores con algún problema de salud crónico. El indicador que tenemos de medición de la línea basal es del 37% en el año 2019 y se espera lograr el 35.8% en el año 2030. El porcentaje de personas de 60 años a más con alguna discapacidad para el año 2021 fue del porcentaje de 16.20%. Se espera lograr al 2030 llegar al 14.10%. El porcentaje de personas adultas mayores con algún tipo de, en este caso, de pensión. En el año 2021 se tiene el 32.2% y para el año 2030 se espera llegar al 50% en un estimado. Y podemos concluir aquí de que los responsables para el cumplimiento de estos indicadores del objetivo prioritario número 4, en los dos primeros, son la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud y para los dos siguientes indicadores, la Dirección General de Mercados Financieros y Previsión Privado del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Intervenciones en Estratégica en Salud Pública del Ministerio de Salud.
Finalmente, el objetivo prioritario número 5, que está vinculado a mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social, tiene tres indicadores de objetivo, del objetivo principal que se tiene que lograr, que es el porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios. En el año 2021 fue del 73.7%. En el año 2030 se espera subir al 84% con este porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios. Estará a cargo de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. El indicador respecto del porcentaje de hogares con piso de tierra en el año 2021 fue de 23.6%. Se espera disminuir para el año 2030 y llegar al 16.9%. Está a cargo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural. Tenemos el siguiente indicador, que es el porcentaje de la población de 15 y más años de edad víctima de algún hecho delictivo. De acuerdo a la estadística proporcionada por el Ministerio de Justicia en el año 2021, perdón, en el año 2020 se tiene como línea basal el 23.4% y se espera llegar al año 2030 al 6.8% y está a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Dentro de las responsabilidades de los ministerios e instituciones sobre la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos 14 ministerios que están a cargo. Tenemos también, y es parte integrante, la presidencia del Consejo de Ministros, el RENIEC, que es el Registro Nacional de Identidad de Estado Civil. Tenemos la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas, de vida, los gobiernos regionales y los gobiernos locales y los ministerios que ustedes pueden ver en pantalla. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos justamente respecto al tema de la gestión articulada de las prestaciones sociales del MIDES? Y justamente nos vamos a adentrar en la parte fundamental respecto a cómo los programas sociales intervienen con los gobiernos locales y en algunos de los casos con los gobiernos regionales. Hablábamos hace un momento acerca de los objetivos prioritarios en la política nacional y en esta gráfica podemos resumir cuáles son esos programas que están vinculados justamente a cada uno de los objetivos prioritarios. Adicionalmente a lo que estamos viendo en la gráfica, voy a hacer referencia de aquellas áreas o unidades de los gobiernos locales que también estarían comprendidos en esa línea transversal de la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos el objetivo prioritario número 1, que es mejorar el desarrollo infantil temprano. Por parte del MIDIS está el Programa Nacional Cuna Más. Por parte del MINEDU está el Programa de Intervención Temprana PRITE. Por parte del MINSA está el Programa Articulado Nutricional. Además de ello, el Programa de Salud Materno Neonatal. Y por parte del Ministerio de la Mujer tenemos a INAVIV. En esa línea de intervención podemos determinar que a nivel de gobierno local o de municipalidad, ya sea distrital o provincial, quien puede realizar el área o la unidad que puede desarrollar justamente o desarrolla acciones vinculadas al desarrollo infantil temprano es el área de compromiso 1, anteriormente conocido como Meta 4. Tenemos el objetivo prioritario número 2, que es mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes. Por parte del MIDIS tenemos a Alex Caliwarma, lo hemos colocado para que lo identifiquen, de repente alguno de los participantes. En la actualidad, vale hacer la aclaración que en la actualidad se llama Programa de Alimentación Escolar. El programa Juntos, y por parte del Ministerio de la Mujer está el Programa Nacional Aurora. A nivel de gobierno local, si continuáramos aquí en otra columna, quien está, el área o la unidad que está a cargo de este objetivo para desarrollar sería la de MUNA. En el objetivo prioritario número 3 está incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos. Por parte del MIDIS está PCA, que es el programa de complementación alimentaria, el programa Contigo, el programa del Fondo de Cooperación para el Desarrollo, que es FONCODES. Por parte del MTP está el Programa Nacional para la Empleabilidad, que en algunos de los casos ya ha sido transferido a los gobiernos regionales. Y por parte del Minedu está Pronavec. Dentro del gobierno local,
qué área, qué unidad, qué gerencia podría estar a cargo de incrementar las capacidades para la inclusión económica, sería la Gerencia de Desarrollo Económico Local Productivo. Sin embargo, también hay que ver que hay ministerios claves para el desarrollo productivo de la población. Y está Midagri con Agrorural, Serfor, INIA y Agroideas. Está el MINAN con el programa de bosques. Está Produce con el programa nacional A Comer Pescado. En el cuarto objetivo prioritario encontramos como principal objetivo mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. A nivel de MIDIS está Pensión 65, a nivel de MINS está el Programa de Prevención y Control del Cáncer, está el RENIEC y además de ello a nivel local, ya sea en un gobierno provincial o distrital, estaría el CIAN, que es el Centro Integral del Adulto Mayor. A nivel regional sería la OREDIS, Oficina Regional de Personas con Discapacidad. Ah, perdón, me estoy confundiendo. Estoy confundiendo a la persona con discapacidad con el adulto mayor. Discúlpeme, serían simplemente a nivel de gobierno local. Y la que continúa sí es mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social. Ahí sí hablamos a nivel de MIDIS con el Programa Nacional País, que tiene dos ramas de intervención mediante los tambos en la zona de sierra y las plataformas o las PIAs, las plataformas itinerantes que tiene a nivel de selva, que son plataformas o PIAs aéreas o PIAs. Además de ello, MIDIS tiene una intervención, una estrategia clave que es el Premio Nacional de Sello Municipal, que este año, el 21 de abril, justamente se va a hacer la premiación de este de esta intervención o de esta estrategia que se trabaja con los gobiernos locales en la ciudad de Lima. Además de ello, tiene el fondo el conocido como FED, Fondo de Empleo para el Desarrollo, en el cual se va a trabajar con los gobiernos regionales, otorgando justamente el financiamiento económico necesario para el cumplimiento de algunos indicadores. Y tenemos vivienda que está mediante el programa SUMAC Guasi. Entonces, a nivel de este último indicador, perdón, a nivel de este último objetivo prioritario que es el número 5, podríamos hablar que a nivel de gobierno local está la gerencia de infraestructura, la gerencia de desarrollo económico local, la gerencia de desarrollo social, entre otras unidades, áreas, direcciones o gerencias que puedan ser identificadas por parte del gobierno local. Todo esto, no olvidemos que tiene un enfoque intercultural y de pertinencia cultural justamente teniendo en consideración los conocimientos ancestrales que puedan darse en la zona en territorio y respetando siempre justamente esta pertinencia que se necesita. Tenemos retos de los gobiernos regionales y locales al 2030. Los gobiernos regionales y locales dentro del Plan Operativo Institucional, el POI, y el Plan Estratégico Institucional, que tiene que estar modificado justamente considerando la Política Nacional del 2030 o los servicios de esta política nacional. Tenemos gobiernos locales. Dentro de los documentos de gestión o los documentos normativos está el Plan de Desarrollo Municipal Concertado, Presupuesto Participativo Municipal, Presupuesto Inicial de Apertura, Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo Rural, Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos, Plan Integral de Desarrollo Sustentable, Plan de Renovación Urbana, el esquema de zonificación de áreas urbanas y catastro municipal. A nivel de gobiernos regionales tenemos el Reglamento de Organización y Funciones, el ROF, el Manual de Organización y Funciones, que es el MOF. Tenemos el cuadro para la asignación del personal provisional, el CAP, y el Manual de Procedimientos Administrativos, que es el MAPRO. Asimismo, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, conocido como TUPA. Tenemos el Texto Único de Servicios No Exclusivos, que es el TUSNE, y el Manual de Operaciones, conocido como MOPE. Todos estos objetivos prioritarios de la Política Nacional al 2030 que hemos hablado tienen que estar alineados justamente en estos documentos normativos, tanto del gobierno regional como del gobierno local. ¿Cuál es el marco legal que ampara justamente estas intervenciones en territorio? Es la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, que define a las municipalidades como instituciones autónomas responsables de proveer el desarrollo local en sus jurisdicciones. Hablamos acerca de autonomía.
en la cual las municipalidades tienen la facultad de gestionar sus propios recursos y tomar decisiones en relación a las necesidades de sus comunidades. Hablamos de desarrollo local, que es que la ley enfatiza el papel de las municipalidades en la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo social, económico y cultural. Hablamos acerca de la participación ciudadana. La ley promueve la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la gestión de los asuntos municipales. Y acá, haciendo un paréntesis sustancial, es necesario mencionar para que los participantes que son de repente servidores públicos o funcionarios de los gobiernos locales puedan amparar justamente sus intervenciones o la generación de proyectos o planes o políticas públicas locales vinculada justamente en esta norma, en la Ley 27972, someterla a sesión de consejo y por allí puedan en ese espacio desarrollar políticas públicas que puedan concluir en un resultado final como valor, obtención de valor público en la población más necesitada. Si bien es cierto, el MIDIS, como Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, se encarga de liderar y poner las pautas respecto a los objetivos prioritarios en los cuales se debe basar esta política, no quita para que los colegas, los funcionarios y los amigos de los gobiernos locales puedan en esa línea implementar políticas públicas aterrizadas en su problemática territorial. Por ejemplo, con el tema de personas con discapacidad, con el tema con personas adultas mayores, etcétera, ¿no? Y para experiencia, de repente comentarles en alguna oportunidad, en base a la experiencia laboral que se ha tenido en algunos gobiernos locales, hemos promovido el tema de crear la cuota laboral de la persona con discapacidad, perdón, de las personas víctimas de violencia familiar y sexual, que no está tipificada inclusive por ninguna norma a nivel nacional. Se ha creado esto mediante una política pública local que ha permitido justamente hacer un trabajo coordinado con el sector empresarial a nivel de territorio, con los centros de emergencia mujer, por ejemplo, y que han contribuido para generar o crear espacios laborales a personas víctimas de violencia, perdón, y que de esa forma, de una u otra manera, se puedan apoyar en el desarrollo económico que requieren y cortar el ciclo de violencia que se pueda tener frente a su agresor, ya que como se conoce, las personas víctimas de violencia tienen dos dependencias, eh, ya sea emocional o ya sea económica, de acuerdo al ciclo de violencia. Entonces, esta es una idea de gestar una política pública que se pueda dar a nivel de territorio, que ustedes puedan primero identificar el problema público y luego plantear una solución y que aterrice en una política que pueda conllevar justamente a tener que atender necesidades de la población en particular. Tenemos el marco legal, la ley de gobiernos regionales. La ley de los gobiernos regionales define a los gobiernos regionales como entidades descentralizadas responsables de la planificación y ejecución de políticas regionales. Tenemos dentro de ello la planificación regional, que está vinculada a que los gobiernos regionales desarrollan planes de desarrollo que consideran las necesidades específicas de cada región y que buscan soluciones integrales. Ya no hablamos solamente a nivel local, sino hablamos en una política a nivel regional que permita justamente su implementación en diferentes provincias del ámbito regional. La coordinación intergubernamental, la ley establece mecanismos de coordinación entre los gobiernos regionales y locales para asegurar la coherencia y eficiencia de las políticas públicas. Hablamos del desarrollo sostenible, que la ley fomenta la implementación de políticas que promuevan el desarrollo sostenible en las regiones, tomando en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. Y para ello es necesario mencionar que el MIDIS, mediante la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, deja como tarea a los gobiernos regionales el tema de la implementación de la red de gerentes de desarrollo social que permita justamente que los gerentes de desarrollo social de todas las provincias en cada una de las regiones se integren y alineen las intervenciones de sus municipalidades a nivel de provincia y también a nivel de distrito, considerando justamente la implementación de estos objetivos prioritarios que hemos evaluado en el apéndice al 2030. Hablamos de la promoción del desarrollo integral. Para ello, los gobiernos locales y regionales, al trabajar en conjunto con el MIDIS, impulsan el desarrollo integral de las comunidades, abarcando aspectos económicos, sociales y ambientales. Tal es el caso del desarrollo económico, en el cual se implementan programas que fomenten la generación de empleo,
el emprendimiento y el acceso a oportunidades económicas. Acá tenemos, por ejemplo, Programa Nacional Juntos, Programa Nacional Pensión 65, el Programa Nacional del Fondo de Cooperación para el Desarrollo, FUNCODES, que están generando emprendimientos en sus usuarios y que justamente mediante las ferias multisectoriales que desarrollamos desde el MIDIS se generan espacios que permitan de esa forma poder tener un lugar o un espacio en el cual puedan vender sus emprendimientos y generarse un recurso, un ingreso económico. Tenemos el desarrollo social, que se promueve en políticas para que mejoren la calidad de vida de la población, incluyendo acceso a salud, educación y vivienda. Desarrollo ambiental, que se implementan medidas para proteger el medio ambiente, promover la sostenibilidad y garantizar el acceso a recursos naturales. Hablamos acerca de mecanismos de articulación que permiten justamente mejorar y fortalecer el trabajo con los gobiernos locales y regionales. Desde el MIDIS se han implementado diversos mecanismos para incentivar la alineación de acciones entre los gobiernos regionales y locales, asegurando la efectividad de sus programas. Tal es el caso que hablamos del CIDIS, que promueve la articulación intergubernamental y multisectorial para alinear políticas y acciones entre los diferentes niveles de gobierno. La Comisión de Inclusión de Desarrollo e Inclusión Social es la denominada por CIDIS. La IARDIS, que es la plataforma de coordinación que permite la sinergia entre las entidades locales y regionales, facilitando el intercambio de información y la ejecución de acciones conjuntas. Es la instancia de articulación regional de desarrollo e inclusión social. El número 3 es el FED, Fondo de Estímulo para el Desempeño. El MIDIS reconoce y premia los logros de los gobiernos regionales en la reducción de las brechas sociales, incentivando la implementación de políticas efectivas. El cuarto mecanismo, hablamos acerca de los convenios de gestión. El MIDIS establece convenios con entidades del SINADIS, del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, para armonizar acciones y comprometer metas específicas, asegurando que las intervenciones estén alineadas con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Y el MIDIS todos los días viene firmando convenios con diversos sectores y entidades, tanto a nivel local, regional y nacional, que permiten justamente fortalecer nuestras intervenciones de las prestaciones sociales, es decir, de nuestros programas sociales en territorio. El quinto mecanismo es el desarrollo de capacidades y para ello el MIDIS capacita los recursos humanos en los gobiernos locales y regionales. Muestra de ello es justamente esta plataforma en la cual estamos desarrollando hoy esta ponencia, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para implementar los programas sociales de manera efectiva en cada uno de sus territorios. ¿Cuáles son las necesidades de articulación? Bien, tenemos una pequeña gráfica en la cual vamos a evaluar las necesidades de articulación de los programas sociales con los gobiernos regionales. Tenemos los programas sociales del MIDIS. Tenemos el programa Cuna Más, el programa Juntos, como les comenté hace un momento, ya ustedes conocen, ya no existe Cali Warman ni Guasimicuna, ahora es el programa de alimentación escolar. Programa FUNCOES, Contigo, Pensión 65 y País. Vamos a hablar de los tres primeros, el programa CUNAMás, Juntos y PAE. Dentro de las acciones de fortalecimiento a las instancias de articulación regional, las IAR, se han identificado las siguientes necesidades. En salud, temas de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes, la calidad de vida de las personas adultas mayores y la vigilancia social que permite justamente tener un control respecto de las intervenciones de nuestras prestaciones sociales en territorio. Y la otra necesidad vinculada al tema de desarrollo infantil temprano está vinculada a la inclusión económica, a la salud y educación para personas con discapacidad severa y el fortalecer la gestión territorial en cada una de las localidades. Respecto a los programas FONCODES, Contigo, Pensión 65 y País, dentro de los mecanismos de incentivos, incidencia y estrategias con gobiernos locales que garantizan lo siguiente: el fortalecimiento de unidades orgánicas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, el establecimiento de formalizar acuerdos para implementar estrategias y alternativas de solución para múltiples servicios. Esto como necesidades básicas identificadas.
Las necesidades de articulación de los programas sociales con los gobiernos regionales igualmente, podemos mencionar que ahora por cada uno de los programas sociales se han identificado las siguientes necesidades. Por más el funcionamiento de centros infantiles de atención integral, el acondicionamiento o el mantenimiento de la construcción de locales y el equipamiento de centros infantiles de atención integral y servicios alimentarios como es el servicio de cuidado diurno y los comités de gestión del servicio de acompañamiento a familias, que son los dos brazos de intervención del Programa Nacional CUNAMAS. Y para ello es necesario mencionar que, si bien es cierto, los gobiernos locales muy amablemente y desde el MIDIS estamos eternamente agradecidos por facilitarnos espacios o terrenos o ambientes, al igual que otras organizaciones civiles, para el funcionamiento de los cuidados diurnos, se necesita, y como necesidad identificada es el acondicionamiento y el mantenimiento de la construcción de estos locales. Para ello se han firmado en algunos de los casos convenios con gobiernos regionales como Cusco, Ayacucho, entre otros, que permiten justamente destinar y canalizar recursos económicos para realizar este tipo de actividad y de esa manera satisfacer esta necesidad identificada. Sin embargo, todavía tenemos brechas por coberturar. El Programa Nacional Juntos, que es promover mecanismos de interoperabilidad de información de los servicios, tanto en salud y en educación, para nuestros miembros objetivos, que son gestantes, niñas y niños, y adolescentes hasta los 19 años o hasta que concluya el nivel secundario. A nivel de juntos, venimos trabajando de manera articulada en dos aspectos. Uno, el tema de emprendimientos para que nuestras usuarias gestionen emprendimientos que les permitan generarse recursos económicos. Y el trabajo conjunto que venimos desarrollando con Pronavec para que nuestros miembros objetivos, en este caso al egresar el quinto grado de secundaria, puedan prepararse y postular justamente para beca 18. El programa de alimentación escolar, articular con los gobiernos locales para asegurar el servicio alimentario escolar. Se ha encontrado como brecha todavía el servicio alimentario y visitas de verificación a las instituciones educativas, el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, servicios básicos en las instituciones educativas, débil servicio básico en las instituciones educativas, cabe hacer la aclaración, y la promoción de la Ley 31071 para complementar el servicio de alimentación escolar mediante el tema de cultivos de biohuertos, ¿no? Entonces aquí sí pediríamos a los participantes que sean miembros o integrantes de los gobiernos locales o de otras instituciones se sumen como veedores o vigilantes comunitarios o ciudadanos que permitan justamente tener un mayor control del servicio alimentario que se viene dando en cada una de nuestras instituciones educativas en las más de 1.800 más de 1.800 distritos a nivel nacional. El programa FUNCODES, que está vinculado al fortalecimiento de las actividades de emprendimientos rurales inclusivos, mediante el fortalecimiento de la inserción a mercados locales y regionales principalmente, y la promoción de la formación de servicios de asistencia técnica a través de los Yachachi, ya sea para el programa Hakuwiñay en Sierra o Noa Hatay para la parte de la selva. Continuando con la identificación de las necesidades, tenemos al programa Pensión 65, que es articular acciones para la mejora de la atención a usuarios y usuarias, que está vinculado justamente a fortalecer la implementación de saberes productivos, un trabajo articulado que se viene realizando con los gobiernos locales, que es indispensable mencionar de que se necesita también la presencia de los gobiernos regionales para poder ir fortaleciendo el trabajo en territorio. El tema de fortalecer el desarrollo de visitas domiciliarias a los usuarios y apoyar en jornadas de pago en el Banco de la Nación mediante las empresas o las empresas transportadoras de valores. El programa Contigo, articular acciones para la mejora de la atención a usuarios, que es fortalecer a la SOMAPET, participación efectiva en las instancias de articulación local y actividades de sensibilización masiva, fortalecer a las OREDIs para el desarrollo de acciones de sensibilización masiva y en este caso, personas con discapacidad y en pobreza extrema, dar espacios de participación en espacios públicos, fomentar redes de apoyo, brindar facilidades, que es importante para el registro y creación de usuarios en herramientas digitales, para el programa Contigo y Sí Contigo,
que está vinculado justamente a este programa social. Y aquí, haciendo un paréntesis breve, solicitar, por favor, de manera encarecida a los programas, perdón, a los gobiernos locales que están vinculados al tema de OMAPED y OREDIS, que den cumplimiento al marco normativo que está vinculado justamente al tema de las vías de acceso para las personas con discapacidad. Todos los años, como conocemos, los gobiernos locales lamentablemente no cumplen esta normativa y son sujetos, pese a que están sujetos a una multa por parte de el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sin embargo, se viene omitiendo. Por parte del Programa Nacional País, tenemos que es brindar servicios especializados de salud mediante las plataformas itinerantes de acción social, las conocidas como PIAS, que es ampliar la cobertura del servicio de salud o plataformas fijas TAMBOS, implementar proyectos productivos sostenibles, que es suscribir convenios de salud, fortalecer la implementación y equipamiento de brigadas comunitarias para emergencias, que es fortalecer el desarrollo de las caravanas multisectoriales. En esta línea, como programa país a nivel de todo el territorio, en diferentes distritos, comunidades nativas, inclusive hemos fortalecido la intervención del programa país mediante caravanas multisectoriales que permite acercar servicios no solamente del MIDIS, sino además de otros sectores a las poblaciones más vulnerables. Tenemos el programa de complementación alimentaria, que es promover mejoras mediante la infraestructura y equipamiento de los centros de atención, principalmente los comedores del PCA, y las ollas comunes, que es brindar facilidades para el tránsito de las ollas comunes al PCA. Olla común, la OSB y el centro de atención, en este caso, que se brinda a los centros de atención o los comedores populares. Bien, esa ha sido la presentación que hemos tenido para ustedes en esta ponencia y, estimada Yanina, perdón, Giovanna, estamos atentos a cualquier participación, duda, consulta que pueda presentar el auditorio. Gracias. Bien, muchas gracias, Magister Jorge Enrique, por la ponencia del día de hoy. No sé, entonces estamos en el segundo espacio de las preguntas, dudas que tengan los participantes. Aquí está nuestro magíster para que pueda responder a las preguntas que en el auditorio se pueda presentar. Bien, ahí tenemos una consulta, una pregunta por parte de César Carrasco. Dice, muchas gracias. En los indicadores de objetivos prioritarios se entiende más o menos cómo aumentar o reducir los porcentajes, pero lo que me genera duda es saber cómo se reduce el porcentaje de las personas adultas mayores con alguna discapacidad. ¿Cómo se pasa del 16,20 al 14,10 al 2030? ¿Es más una cuestión de prevención o acción directa? Correcto. Muchas gracias, César. Básicamente es un tema preventivo. Siempre la política pública tiene que estar enfocada en atender las necesidades de la población de manera preventiva. Pero eso no quita que también tenga justamente la vena de poder atender como tal el problema público en la ejecución ya como tal del problema que se pueda presentar. En las personas adultas mayores, en este caso con discapacidad, si bien es cierto, nosotros conocemos el tema por eh, que se pueda presentar de discapacidad debido a la edad misma de la persona adulta mayor o por algún accidente que se pudo haber presentado. El tema preventivo se tiene que trabajar con el Ministerio de Salud. Se necesita desarrollar campañas de salud a nivel de gobiernos locales en las cuales participe no solamente el programa Pensión 65, sino otras instituciones y que conlleve justamente a poder evaluar de manera constante y permanente a nuestros adultos mayores. Si bien es cierto, por ejemplo, en la política de primera en la infancia se trabaja desde la gestante, en el tema del control pre y postnatal, en tema de adultos mayores, necesitamos acentuar aún más el tema de la política de atención a personas adultas mayores y con discapacidad, con alguna discapacidad, para que podamos de esa manera fortalecer la intervención en territorio y cambiar la condición de vida de las personas adultas mayores. Bien, gracias por la respuesta. Hay otra pregunta.
por parte de Hernán Gonzalo. Dice, buenas noches, muchas gracias. ¿En qué medida los carritos pagadores de pensión 65 han logrado institucionalizar una articulación efectiva entre los tres niveles de gobierno para cerrar brechas de servicios básicos en comunidades rurales? Correcto, los carritos pagadores de pensión 65 permite o es una herramienta, una estrategia de intervención del programa que permite justamente acercar la subvención económica que reciben nuestros adultos mayores en las comunidades más alejadas. En esa línea es necesario mencionar de que la articulación efectiva que se da entre los tres niveles de gobierno es básicamente para brindar la seguridad que se necesita en el traslado o en el transporte de estos carritos pagadores. Sin embargo, si queremos efectivizar aún más la articulación con el gobierno local, pediríamos la creación de agentes corresponsales no bancarios. Y para ello son los compromisos de los gobiernos locales para poder implementar un espacio, una oficina con un agente corresponsal no bancario que permita justamente acercar el pago de nuestros adultos mayores mediante la tarjetización de nuestros abuelitos en cada uno de los distritos. Esa es una meta, esa es una brecha que aún está, pero está presente y que quisiéramos cerrar como programa Pensión 65. Sin embargo, los carritos pagadores sí contribuyen justamente porque llegan a las zonas más alejadas, donde no tienen condiciones de servicio de luz o el gobierno local no tiene condiciones de logística o de recursos económicos como o de internet, por ejemplo, como para poder implementar un agente corresponsal no bancario. Si hubiera un agente corresponsal no bancario, no intervendrían los carritos pagadores de pensión. Sin embargo, esto es una estrategia que permite justamente acercar el servicio. Bien, gracias por la respuesta. También Miriam nos dice, mencionó que el PI de los gobiernos regionales y locales debe tomar en cuenta el PENDES al 2030. ¿Cómo se garantiza o si existe algún mecanismo de seguimiento de que efectivamente se está incluyendo en sus PIs? Correcto. El MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante la Dirección de Articulación y Fortalecimiento de Capacidades, tiene coordinadores de enlace territoriales en cada una de las regiones y además tiene coordinadores FED, de Fondo de Estímulo para el Desempeño. Y la misión de estos coordinadores de enlace dentro de las actividades que desarrollan en territorio es justamente la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Son ellos quienes articulan con los gobiernos locales y también con los coordinadores FED con los gobiernos regionales y también los coordinadores de enlace a fin de poder posicionar la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en territorio y parte del seguimiento y el trabajo que desarrollan es el seguimiento de que los gobiernos locales y gobiernos regionales incluyan en su PI al 2000, la política dentro de su PI, la política PENDIS al 2030. Entonces, es un trabajo continuo y constante que se viene desarrollando por intermedio de nuestros coordinadores en cada una de las regiones. Gracias por su respuesta. eh, y al parecer está quedando claro porque los participantes están colocando ahí sus stickers. Gracias por la disertación, magíster. Después de conocer los programas, podemos entender mejor la importancia de indicadores. En su experiencia, ¿cuál fue la última gran actualización de los objetivos y la propia gestión de alguno de los programas expuestos, considerando el principio de mejora continua? Nos dice Edinson. Gracias, Edinson. He tenido la suerte, y lo digo así, creo que hemos sido bendecidos de poder estar de ambos lados de la vereda, como le llamo yo, de la calle, en la vereda de los gobiernos locales para poder entender y comprender cómo funciona, en este caso, el trabajo dentro de las municipalidades. Y si acá hay servidores o funcionarios de los gobiernos locales, pues me van a dar la razón de que lamentablemente todavía tenemos una brecha que superar en los gobiernos locales, que es la burocracia administrativa que existe. Es muy complicado a pesar de que cada gobierno local, diría, pues tiene la autonomía administrativa, política y demás para poder trabajar y sacar en adelante políticas públicas de manera rápida y eficiente. Sin embargo, son muchas veces los trámites administrativos los que resultan engorrosos y creo yo también en otras instituciones del Estado, no solamente en los gobiernos locales, pero en particular por la experiencia dada se ha mostrado así.
Tal es el caso que cuando hemos estado al otro lado de la calle, en la vereda del frente, en los programas sociales, bueno, en el recorrido y en la experiencia que hemos tenido por Pensión 65 en la región La Libertad, juntos en la región Amazonas, Guasimicuna por Lambayeque, etcétera, y hemos querido ir a articular con los gobiernos locales, siempre hemos encontrado una barrera porque pensaban de que el programa social ya viene muchas veces con un presupuesto destinado para todo el desarrollo de sus actividades y sentían como que el gobierno, como que el programa social quería imponer en cierto modo la ejecución de determinadas actividades, muchas veces desconociendo lo básico y lo principal y la base de cualquier intervención pública focalizada en nuestras prestaciones del MIDIS, que es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Esos 5 objetivos que he presentado es la matriz, es la madre de la intervención de cualquier programa social en articulación con con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Entonces, en base a tu pregunta, ¿cuál fue la última gran actualización de los objetivos de la propia gestión de alguno de los programas expuestos? Te podría mencionar el programa de alimentación escolar, te podría mencionar el programa Juntos, que ya está trabajando actualmente en en la etapa de egreso de sus usuarios dentro de la cadena de procesos operativos. Es decir, no solamente el tema de atención en el cumplimiento de corresponsabilidades en salud, en educación, que la gestante, que el recién nacido, que vaya a la institución educativa, que no solamente esté matriculado, sino que además asista el control de asistencia para que reciba el programa Juntos, sino que hemos podido darnos cuenta, y quisiera por favor dejar esto como también remembranza o como experiencia, de que como toda política pública después de 10 años necesita ser evaluada y necesita ser vuelta a contextualizar en función a la realidad social. Entonces necesitábamos o necesitamos todavía en el programa Juntos poder trabajar el egreso de nuestros usuarios. ¿Cómo eliminamos la pobreza transgeneracional que se presenta y que es la misión y la visión del programa Juntos como Estado? ¿Cómo hacemos? Y estamos trabajando fuertemente en el tema del trabajo, el trabajo articulado con el programa de beca Pronavec, programa de beca 18, para que nuestros usuarios logren la mayor cantidad de usuarios, y esa es la meta que estamos fijando como programa a cada una de las regiones, que la mayor cantidad de la población objetivo, que son parte del programa Juntos, pueda acceder a una beca 18 para que pueda dar continuidad a sus estudios superiores. Se rompa ese mito, se rompa esa perspectiva de que termina el programa o termina tu secundaria para que tengas tu hijo y recibas tu programa Juntos. Esa lamentable estigmatización que se ha dado en territorio, porque lo conocemos muy bien. Hemos estado por Sierra, Costa y Selva, conocemos, hemos estado en Bray, sabemos, y es el común denominador que hemos encontrado. Estamos rompiendo con ese chip al tener que justamente gestionar un proceso de egreso de nuestros usuarios que permita en esa manera de poder entablar un puente entre la secundaria y la educación superior, y que ellos puedan desarrollarse y que de esa manera puedan justamente lograr tener nuevas metas y lograr desarrollarse económicamente. Recién allí estaríamos hablando de que estamos rompiendo con la pobreza transgeneracional de nuestros usuarios y nuestros hogares, y finalmente de la mano con los usuarios con emprendimiento, que también de una u otra forma están recibiendo capitales semilla mediante el programa Juntos, con lo mínimo estipendio que puedan recibir o la subvención económica que puedan recibir para poder implementarlo en algún tipo de emprendimiento. Entonces, consideramos que de esa manera estamos atendiendo los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, pero el MIDIS no lo va a hacer solo, colegas. El MIDIS no lo puede trabajar solo. Necesita de un trabajo articulado con cada uno de los gobiernos locales, con cada uno de los gobiernos regionales, y aprovecho el espacio para poder pedir justamente el apoyo y el trabajo de la mano que podamos desarrollar, porque finalmente el MIDIS no se beneficia ni los programas sociales se benefician, se beneficia a la población vulnerable. Bien, muchas gracias por su respuesta, estimado Magíster Jorge Enrique Núñez. Ha sido muy claro y muy acertadas las respuestas que usted ha podido dar a nuestros participantes el día de hoy. También agradecemos a los participantes por sus intervenciones, gracias a cada uno por sus preguntas. Y bueno, nuevamente damos las gracias al ponente, al doctor, al Magíster Jorge Enrique por su compromiso y el apoyo que nos ha brindado esta noche en nuestra ponencia del día de hoy, en la clase 26, ya finalizando ya este ciclo de sesiones sincrónicas. Muchas gracias. No sé si tiene algunas palabras para finales para los participantes. Sí.
Sí, gracias, estimada Giovanna. Felicitarlos por generar estos espacios que permite fortalecer y enriquecer el conocimiento que tenemos en desarrollo e inclusión social. Bueno, yo si bien es cierto soy abogado de profesión, pero hemos desarrollado la sensibilidad social ya más de 10 años en el sector involucrado en este trabajo arduo y continuo y quisiera encomendar a nuestros participantes a que sigan también comprometiéndose con el desarrollo de sus territorios, de sus distritos, de sus provincias, de sus regiones, que sigan trabajando por las poblaciones más vulnerables, la gente que lo necesita. Nosotros desde el MIDIS estamos siempre trabajando con puertas abiertas cada vez que visitamos con la ministra cada una de las regiones, provincias o distritos. Recogemos justamente las necesidades que se encuentran en territorio, venimos a oficina y trabajamos en gabinete propuestas que puedan justamente poder fortalecer el trabajo en campo. Somos uno solo, vivamos con un espíritu solidario y trabajemos juntos en la inclusión social, que es lo que más necesitamos. Gracias. Gracias por sus palabras. Yo sé que cada uno de los participantes está recogiendo sus palabras y los está tomando como suyas, ¿no? Gracias nuevamente y bueno, agradecer esta noche a todos los participantes que han estado el día de hoy. Nos despedimos de esta sesión, pero sin antes mencionarles que el día de mañana tenemos nuestra clase magistral número 9. Así que los esperamos a las 6 de la tarde de manera puntual, por favor. Y recordarles también que el foro que está colgado en la plataforma se cierra el día de hoy, 15 de abril. Así que por favor, si no han respondido todavía el foro, ingresar al foro, ingresar a la plataforma y responder el foro y también revisar las sesiones asincrónicas que hemos tenido en este tiempo. Muchas gracias con todos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Magíster Jorge Enrique.